Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo va tu universo? ¿Cómo va tu felicidad? ¿Cómo va tu camino de conciencia? Yo lo que pretendo es que cada vez estés mejor, más pleno, más plena. Esa es mi intención, ayudarte sin condición. Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que es complemento a un vídeo que se grabó hace ya algún tiempo, que guarda relación de ¿para qué enfermamos? Y hoy vamos a hablar de cómo enfermamos. Lo primero, vamos a hacer un recorrido eh, que parte de un viaje con una intención en esta experiencia humana para hacer un aprendizaje. Yo vengo a aprender, por ejemplo, la máxima valorización. Vengo a vivir la máxima valorización como hijo, ¿bien? Eh, como hijo y después, en este caso, como padre, ¿no? Porque la experiencia se repite. Y por tanto, tengo que hacer un gran aprendizaje. Y ese aprendizaje lo voy a elegir en este viaje humano, lo voy a elegir con, con alguien, especialmente con alguien que me genere mucha oposición y que me influya muchísimo. Y ese va a ser mi padre. ¿Bien? Entonces, pongo este ejemplo para que identifique un poco si te sirve, si es exactamente este ejemplo, perfecto, si no, puedes elegirlo en tantos como miles y miles y miles de historias, que por eso cada uno tiene su felicidad, que se repiten, ¿vale? Bien, entonces elijo, a mis padres les digo a las almas, una reunión de almas, en el cuarto plano, decimos, tú vas a ser mi padre, yo voy a ser tu hijo, y como yo vengo a experimentar esta circunstancia, este aprendizaje, pues tú me vas a ofrecer una fuerte oposición. Y como es una experiencia humana y vamos a vivir basado en un inconsciente biológico, en un inconsciente colectivo, en un inconsciente del clan y luego en el individual, pues sí o sí está garantizado esa experiencia. Por eso la experiencia humana es tan peculiar. Bien, voy a intentar que todo sea como muy concentrado, ¿vale? Permíteme, por favor, si hace falta, míralo todas las veces que necesite este vídeo, pero voy a hacerlo como muy concentrado. Bien, entonces, en esa elección que hicimos en un cuarto plano, yo le digo a mi padre, vale, perfecto, tú vas a ser mi padre, tú estás en un clan donde los padres ejercieron una gran oposición a sus hijos, diciéndole que no valían suficientemente, es lo normal. Y también voy a elegir otra alma que está en un clan que, por supuesto, por ejemplo, tiene que permitir que este marido suyo ejerza una presión muy grande sobre su hijo. Y por tanto es perfecto una madre autodevalorizada que pertenece a un clan donde las madres callaban y donde hacían caso a los padres porque ellos lo que hacían sobrevivir al clan. Bien, entonces nos juntamos padre, madre y yo dentro del útero materno con toda esa programación, de esa convivencia que tiene ello, todo lo que se sabe ya a través de la epigenética, de la expresión genética, todo lo que escucho, todo lo que siento, todo, porque yo me nutro dentro del útero materno no solo a nivel de oxígeno y de nutrientes, sino también obviamente me nutro de la información, me nutro de las emociones, me nutro de todo. Entonces yo salgo programado y ya entro en la vida. Una vez dentro de la vida, hay una serie de elementos biológicos y psicológicos que me van a condicionar. Los elementos biológicos es que yo voy a entrar en una realidad donde hasta los 3 primeros años mis ondas cerebrales van a ser tan bajas, delta, tan bajitas, que estoy en el subconsciente, pero yo estoy grabando toda la información en el subconsciente. Voy los 3 primeros años, por eso el proyecto sentido abarca 9 meses antes de la concepción, los 9 meses de gestación y 3 años después, porque cuando yo nazco, una vez que estoy fuera, sigo de forma absolutamente inconsciente. Entonces, toda la información que está ahí pasa continuamente a recogerse, a grabarse. Yo no tengo ninguna voluntad. Bien, biológicamente vamos a pasar después, a los 3 años, pasamos a onda Z, ¿vale? Que ya empiezo a ser un poquito más consciente, después a onda alfa, en el cual
yo intento el refuerzo de los padres, la conformidad de que lo estoy haciendo bien, todo ese tipo de cosas, entre los 5 o 7 años, y después a partir de los 7 hasta los 14 estoy en estado alfa y después entro en estado beta, que es aproximadamente a los 14 años, y nada es casual. Eso a nivel biológico. A nivel del inconsciente colectivo, pues yo tengo el inconsciente colectivo que voy a empaparme de unas verdades absolutamente incuestionables. Recuerda que el inconsciente colectivo es el que más manda. Bueno, primero el inconsciente biológico, el colectivo, el familiar y el individual. El inconsciente colectivo dice que hay 6 mentiras que me la tengo que creer. La primera mentira, eres lo que tiene. La segunda mentira, eres lo que hace. La tercera mentira, eres lo que los demás opinan sobre ti, tu reputación. La cuarta, quinta y sexta tiene que ver con la separación. Yo soy o eres lo que te falta en tu vida, todas las cosas que te faltan en tu vida. Eres mucho más importante que los demás, estás separado de los demás y sobre todo la sexta, estás separado de Dios, de tu propio creador. Bien, con esta información, estas creencias absolutamente incuestionables, que sí o sí lo voy a hacer porque yo obedezco a ese inconsciente colectivo, entro también con una garantía de que hasta los 14 años mis ondas cerebrales van a hacer que yo me empape con esas creencias, más todas las programaciones que yo tengo en mi célula de transgeneracional y de las memorias del útero materno, del proyecto sentido, voy a hacer que yo garantice que eso es así. Con lo cual, si yo tenía que vivir esta vida de autodesvalorización, de mi padre hacia mí me reprimía continuamente de que no es suficiente, de que tenía que ser lo mejor. Es que este algo sobresaliente puede ser el mejor, tiene que ser el número uno, tienes que demostrar que eres una persona fuerte, tienes que demostrar no sé cuánto, no es suficiente, me persigue, no me deja prácticamente ni tener infancia. ¿Vale? Te estoy poniendo un caso extremo. Bien. Una vez que hemos recorrido todo eso, yo tengo que vivir esa experiencia sí o sí. Y en esa experiencia, yo voy a sentir emociones, voy a sentir continua desvalorización. Y por supuesto, una parte puede ir a ser rechazo, pero sobre todo va a ser una autodesvalorización, porque tiene, en mi experiencia, en este caso concreto, tiene matices de autodesvalorización. Y estos son emociones que puedo empezar a negar y que empezaré a negar porque el sistema del inconsciente colectivo con esas 6 mentiras me está diciendo escapa con esas emociones, escápate a través del fútbol, de la bebida, del entretenimiento, de las proyecciones a los demás, siendo culpable asociado a los demás. Es decir, todo ese mecanismo de proyección, de escape, es perfecto para aliviar momentáneamente las emociones, pero hay una emoción permanente en mí que se llama distorsión, desvalorización, me estoy desvalorizando, nunca seré suficiente, porque toda la experiencia que yo vivo, más allá que después esté con mi padre o no esté con mi padre, toda la experiencia que yo vivo nunca será suficiente, porque estoy absolutamente programado, es imposible que no lo haga, ¿vale? ¿Y por qué es imposible? Porque se grabó de esta manera y por el inconsciente biológico, recuerda que es el primero que es el que más ordena, el inconsciente biológico te dice, tienes que hacer caso a esto, porque esto dio el resultado, le dio el resultado a tu padre, le dio el resultado a tu abuelo y tú tienes que hacer caso, ¿vale, niño? Así que tú autodesvalorízate para que intentes hacer lo mejor posible, lo mejor posible, lo mejor posible. ¿Bien? Lo que tenemos que pensar es que evidentemente mi padre estaba amándome de la mejor manera que consideraba oportuna porque su padre le amaba exactamente igual y porque a lo mejor en su abuelo hubo como consecuencia de que lo dejaron ir a su hijo, no tuvieron atención con él, no pasa nada, todo es perfecto, ese niño se quedó el último de la clase y como consecuencia de eso se quedó deprimido y murió. ¿Vale? Entonces, el mandato para la siguiente generación, esa expresión genética es lo siguiente, tienes que hacer que tu hijo sea el número uno, porque es el que garantiza que va a sobrevivir. Entonces toda la información era, esta es la mejor manera de amar a mi hijo. Este es amor biológico que yo aprendí y que tengo que pasar a mi hijo. Entonces yo como hijo lo voy a vivir de esta manera. En este aprendizaje, en este contraste, todas esas emociones están gestándose en mi interior y a través de una falsa esperanza
o muchas veces completa seguridad y un apego a una realidad, hace que yo necesariamente en un conflicto que vengo a vivir, que te he explicado de una forma muy resumida, yo experimento ese dolor, no el sufrimiento es una opción, el dolor es necesario y la experiencia biológica tiene garantizado un dolor necesario. Puede ser un dolor dulce o puede ser un dolor amargo que luego se convierte en sufrimiento. Entonces, en esa experiencia que yo vengo a vivir y que vengo a experimentar y que la voy a vivir seguro, puedo despertar, decirme, wow, lo que mi padre me está diciendo es esto. Lo que mi padre me está diciendo es que me valore, yo no necesito la opinión de él, porque yo soy un ser inmenso. Entonces empiezo a reconocer mi sabiduría, empiezo a despertar mi maestría y le voy dando la gracia porque ya entendí lo que él me quería decir. Y lo perdono, que aunque el perdón es una invención, lógicamente cultural, porque perdón, si hemos pactado en un cuarto plano esto, ¿qué sentido tiene perdón? Ninguno. Pero sirve para soltar frecuencia, para liberarme. Toda esa emoción retenida me libero. Perdono porque me ha amado de la forma y porque pactamos que era así. Él amaba de la forma que creía que me tenía que amar. Era perfecto. Y yo sabía antes de esta encarnación que iba a ser de esta manera. Pero ¿qué ocurre? Que como consecuencia de que yo no he despertado y estoy en el porqué continuamente, porqué, y como originalmente había un propósito en esta vida que yo me aparté, porque en algún momento iba a despertar, que me tengo que valorizar por encima de todo, que me tengo que amar por encima de todo, ese conflicto que se originó a nivel emocional, necesariamente ese dolor que había en mis emociones, que lo pude evadir, lo pude escapar con todo lo que hemos explicado, necesariamente se tiene que transmitir en el plano físico, con todos los por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente tengo una información genética, claro, en el hígado, en todo lo que tiene que ver con lo que vengo a trascender, lo que yo he elegido reparar del clan y lo que yo he venido a aprender para ser feliz. Entonces, necesariamente se traduce en la parte física, que ahí el dolor es distinto, ahí me impide vivir biológicamente de forma distinta. A nivel, en el plano anterior, a nivel emocional, me podía afectar de una forma, pero tenía mecanismos, muchas aspirinas, pero aquí ya no tengo tanta aspirina, utilizaré diferentes elementos. ¿Vale? Bien, una vez que estoy ahí, ya la enfermedad está declarada. ¿Cómo desactivo? Pues recordamos, el cuerpo físico es plano número 1, materia. Si yo intento reparar con la materia del mismo plano, no funciona. Porque yo voy de síntoma con el síntoma, entonces yo intento hacer cirugía, intento hacer pastilla, medicamento, momentáneamente te repara, genera una magia, pero realmente esto responde a un plano anterior, que es las emociones. Es decir, la materia responde a la energía está en distorsión, la materia está en distorsión, pero ¿dónde parte las emociones? De un conflicto. El conflicto donde parte de ese patrón tiene que ser el número 1 porque si no, no sobrevive, no sé cuánto. Esto que yo me garanticé en esta experiencia biológica de vivir. Plano número 3 es la mente, es el patrón. Plano número 4. Yo una vez que entienda el patrón me voy al plano número 4 y ahí entiendo todos los acuerdos, ahí entiendo la información de mis ancestros, qué pasó en el aro a mi bisabuelo, que vale, pues me voy ahí, reparo en el útero materno, reparo en mi vida, o lo hago al revés, reparo en mi vida con todas las etapas, reparo en el útero materno y reparo arriba. Y necesariamente el cuerpo tiene que sanar, porque ya lo que el mensaje original, como te alejaste del propósito antes de esta experiencia biológica que venía a experimentar, tu cuerpo te dijo, tengo que enfermar para que vengas a vivir la vida que has venido a vivir, que tú te comprometiste. Bien, bueno, puedes escuchar este vídeo, 15 minutos, por Dios. Bueno, toda la información en sergioyul.net, ¿vale? Espero que te guste este vídeo y lo escuches todas las veces que tú quieras. Gracias.